Estimados alumnos, muy buenas tardes. Para aquellos alumnos que no han tenido la oportunidad de conectarse a la sesión síncrona, me presento, soy su asesora virtual, la profesora Silvia Paz Cruz. Bien, les voy a presentar unas diapositivas para ver cómo vamos a trabajar en esta tercera semana de actividades. Bueno, vamos a abordar la unidad 3, las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Semana 3 y el tema, almacenamiento de información. ¿Cuáles van a ser nuestros aprendizajes esperados? Bueno, que ustedes sean capaces de identificar las diversas tecnologías emergentes y su uso en diferentes ámbitos de la sociedad actual. Y que tengan iniciativa por descubrir y utilizar todas estas tecnologías emergentes que les ayuden a la realización de su trabajo. Bien, les pido por favor que ahorita me presten atención. Voy a exponer qué actividades son las que van a llevar a cabo en esta semana, el tema, ¿sí? Y al final les pido por favor que va a haber un espacio para lo que van a hacer preguntas y respuestas y que me contacten a través del chat. Si es que durante la exposición les surge alguna duda, bueno, las vayan plasmando en el chat o alcen la manita de que quieren participar y al final les voy cediendo la palabra. Bien, como ustedes recordarán, en la semana 1 y 2 de este módulo 22, ya ustedes desarrollaron las fases de su proyecto final en la semana 1 y 2. En la semana 1 llevaron a cabo 2 etapas, que es la identificación de su proyecto, y la fase 2, las causas de ese proyecto, por qué lo están eligiendo, y las consecuencias. En la semana número 2 se enfocaron a lo que es la contextualización de su proyecto y plasmaron los objetivos. Y ahí mismo, como parte de su proyecto, desarrollaron la fase número 3, que es la contextualización, donde ustedes hacen una comparación para la mejora. Bien, en esta semana 3 vamos a seguir avanzando en lo que va a ser el proyecto y van a llevar a cabo la fase 5 y la fase 6. La fase 5 es de planificación. Recordemos nosotros que planear es prever por anticipado qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde y cuándo. Entonces, ustedes en esta fase 5 también van a plasmar lo que van a ser las alternativas o estrategias de solución. Para ello, pues van a llevar a cabo una serie de etapas. Lo mismo que en la fase 6, que también la deben desarrollar, también corresponde a planificación y es identificar la estrategia más viable o factible y su ruta de acción. Es decir, las actividades que conllevan a implementar esa estrategia de solución. Adicional a ello, deben ustedes dar respuesta a la reflexión S3, que recordemos que es el proceso que evalúa su aprendizaje a través de responder un cuestionario de autoevaluación. Bien, aquí a grosso modo vamos a ver que la fase 5, les comentaba yo, consta de 3 pasos. Dice, buscar la mejor ruta para desarrollar tu proyecto. Y esto tiene que ver con el análisis de viabilidad. Existen una serie de herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a nosotros a hacer un diagrama. Por ejemplo, entre esas herramientas está Project o está una herramienta online que es gratuita que se llama Diagramas de Gantt. Bueno, podemos utilizarla para llevar a cabo esta actividad y tenemos otra que es elección de la o las estrategias de solución más viables. Como les digo, ustedes van a hacer varias propuestas como alternativas de solución a la problemática que ustedes quieren resolver, que es su proyecto.
pero de esas propuestas puede ser que no todas sean viables en cuanto a recursos económicos o tecnológicos o tiempo o recurso humano. Entonces deben de evaluar cuál va a ser la solución más viable o las soluciones más viables. Bien, y todo esto de sus estrategias y la solución elegida las deben de fundamentar. En la fase 6, que es la ruta de acción que van a llevar a cabo, que la ruta pues va a estar compuesta por una serie de actividades que ustedes deben realizar. Bueno, para que su proyecto ya vaya tomando más forma, pues debe de quedar una descripción general del proyecto, cuál es el objetivo general o el propósito, las metas, y a través de un texto van a explicar la aportación del proyecto al contexto y los ámbitos, la lista de actividades a realizar, la relación de recursos. Aquí vamos a hablar de recursos que damos humano, tecnológico y el tiempo. Y todo ello va a generar lo que va a ser una representación gráfica, ¿sí? Y un cronograma de actividades. En eso consiste. Bien, ahora vamos a pasar a abordar lo que es nuestro tema, que es el 2.5, almacenamiento de información digital. Vamos a empezar por el concepto que hace referencia al acto de recopilar, digitalizar y guardar de forma ordenada y coherente toda la información que se genera en un ordenador. Aquí tenemos una imagen, rápidamente podemos apreciar que la nube es uno de los recursos más actuales y a veces hasta con mucho mayor capacidad, y en varias ocasiones o en varios sitios es gratuito. En algunos tiene un costo, ahorita lo vamos a ir analizando, y pues tenemos otro tipo de dispositivos como las memorias USB, los CDs o DVDs, discos duros, memoria RAM, etcétera. Bien, aquí tenemos nosotros un diagrama jerárquico que nos muestra el almacenamiento de información en diferentes tipos de memoria. Partimos de lo que es nuestra computadora, que es nuestro equipo base, que actualmente ya trae integrado lo que es el CPU, las unidades de disco extraíble, los puertos, etcétera. Pero bueno, hablando de lo que es nuestra computadora, y hablando específicamente de lo que es el CPU, la computadora internamente tiene una memoria conocida como memoria primaria o memoria RAM. Aparte tenemos lo que es la memoria caché. Bien, vamos a empezar con este tipo de memoria. Cuando nosotros prendemos nuestra computadora, lo primero que se habilita es nuestra memoria RAM. RAM viene de las palabras Access Memory, y nos habla de que es una memoria de tipo volátil. Esto significa que al fallo de la energía eléctrica se pierde lo que hay almacenado en ella. Entonces, para que nosotros no perdamos toda la información que ya procesamos en nuestra memoria primaria, en la computadora, tenemos que recurrir a un dispositivo de almacenamiento secundario, que en este caso sería conocida también como memoria secundaria o dispositivo periférico externo de entrada-salida. Y entre ellos se encuentran varios dispositivos. Ahora vamos desglosando por niveles. Hablando de la memoria primaria, comentábamos de la memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, y este tipo de memoria pues empezó con capacidades muy pequeñas cuando empezaron a surgir los ordenadores de escritorio o computadoras personales, y iban desde 512 kilobytes y actualmente se tienen en memoria RAM hasta 2 terabytes, ¿sí? Con lo que es Windows 10 Education Enterprise Pro. Y hablar de memoria interna, también podemos hablar de una memoria que se conoce como caché, que es una memoria intermedia entre lo que es el microprocesador y la memoria RAM. Esta memoria es de 5 a 6 veces superior a la memoria RAM en cuanto a su velocidad, y por lo mismo
¿sí? Tiene una capacidad mucho menor, ya que su precio se eleva entre 10 y 20 veces mayor a la memoria RAM. Bien, como les comentaba, todo lo que procesemos nosotros en nuestra computadora a través del apoyo de software de aplicación general o de aplicación específico, tenemos nosotros que respaldarlo, es decir, guardar esos datos de manera permanente. Y para ello tenemos nosotros los dispositivos de almacenamiento secundario. Y entre ellos están los primeros que surgieron, ya hablando con un poquito de historia, tenemos las tarjetas perforadas, los discos magnéticos o las cintas magnéticas, surgieron los disquetes de 5 1/4, 3,5 pulgada, y bueno, lo que lograron almacenar como capacidad máxima en su momento son 1,44 megabytes y fueron denominados de alta densidad. Posteriormente surge lo que es el CD-ROM, ¿sí? El CD-ROM llegó a almacenar desde 700 megabytes hasta 1,4 gigabytes. Surge otro dispositivo muy parecido al CD-ROM, pero es el DVD y que puede ser R o RW y tiene una capacidad máxima de 4,7 gigabytes. A la par de estos dispositivos, se desarrolló también lo que es el disco duro. Los primeros discos duros tenían capacidad de almacenamiento de 5 megabytes, después 10, 20, 40, 80 y así sucesivamente. Actualmente, en las computadoras personales tenemos desde 4 gigabytes hasta 16 terabytes. También surgieron otros dispositivos de almacenamiento externo, como son los discos duros externos o las USB, que son las memorias, y estas empezaron a surgir de 1, 2, 4, 8 y múltiplos, ¿sí? Hasta llegar a lo que son 1 terabyte de almacenamiento. Y actualmente lo más usual es el almacenamiento en la nube. ¿Cómo podemos nosotros almacenar en la nube? Bueno, si nosotros tenemos alguna cuenta, ya sea en Google Drive, perdón, en Gmail, en Hotmail, en Yahoo y en otros espacios, de manera gratuita se nos proporcionan 15 gigabytes. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es Google Drive en Gmail son 15, en Hotmail, ¿sí? Que sería el OneDrive, también nos da 15 y así, de manera gratuita. Si nosotros queremos más capacidad, pues debemos de contratar por pago hasta 1 terabyte. Aunque una de las ventajas de lo que es Microsoft Office 365, cuando son cuentas institucionales, como pasa en algunos institutos o corporaciones, pues los empleados tienen acceso a este beneficio. Y que pueden almacenar hasta 1 terabyte de información de manera gratuita. A continuación, revisaremos la infografía almacenamiento de información. Para ello, presiona clic sobre el enlace. Una vez revisados los elementos de la infografía, regresa a la presentación. Vamos entonces a la infografía. Bien, aquí tenemos de manera resumida, dice almacenamiento de información, y tenemos un módulo de memoria a través de una imagen. Estos módulos de memoria se insertan en los zócalos, que son unos espacios que tiene la tarjeta madre, ¿sí? Donde se insertan igual una serie de tarjetas para poder controlar lo que es el Wi-Fi, la de video, tarjeta de video, ¿sí? De red, etcétera. Entonces, pero una de ellas son estos módulos, que es la memoria primaria o memoria RAM. Después tenemos acá lo que es la memoria secundaria, que son dispositivos de almacenamiento de información de manera masiva. Y estos no son volátiles, quedamos que se almacena la información de manera permanente.
Pues aquí tenemos un cuadro en donde ya estamos mencionando que los dispositivos de almacenamiento secundario, pues también pueden ser las tarjetas perforadas, como ya habíamos platicado, el disquete, disco duro, la memoria USB, también conocidas como memoria flash, porque son ultra rápidas para leer y transferir datos, el CD, el DVD, ¿sí? Y las unidades que permiten la lectura de estos CDs o DVDs. Aquí quiero resaltar las capacidades de almacenamiento. Es importante que conozcan ustedes que un bit es la unidad mínima de información que se emplea en la informática. Un bit, para que se comprenda, es un estado de impulso eléctrico o no impulso eléctrico. Por ejemplo, como si nosotros tuviéramos un apagador, que es encendido, apagado, encendido, apagado. Entonces, es decir, hay paso de energía o corte de energía. Y bueno, un conjunto de 8 bits van a permitir representar internamente en la memoria RAM a lo que es un carácter. Un carácter puede ser un símbolo especial, puede ser una letra, puede ser un número. Y estas unidades de medida pues fueron incrementándose conforme fueron avanzando en la tecnología en cuanto a los equipos de cómputo, que sabemos que primero eran unos grandes monstruos y que pues se manejaban con muchos enchufes, no había ni sistema operativo, pero conforme fueron avanzando, prosperando, se fue mejorando esta tecnología, pues ya surgieron otras unidades de medida, como lo que es el kilobyte. Kilo, pues sabemos que viene de 1000, pero como estamos usando una base binaria, pues no nos va a dar exactamente 1000, entonces son 1024 bytes, no me van a formar un kilobyte. ¿Sí? Después la siguiente unidad de medida es el megabyte, que se abrevia como MB y equivale a 1024 kilobytes. Después surge lo que es el gigabyte como GB y es igual a 1024 megabytes, o sea, la medida anterior. Y el último es el terabyte como TB, que lo componen 1024 gigabytes. Sé que hay una nueva unidad de medida para los servidores, hablan ya algo de un quantum, pero ahorita me estoy enfocando un poquito más a lo que son los equipos de cómputo personales. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo con este esquemita de lo que son los dispositivos periféricos de almacenamiento secundario. Y ya nada más esquemáticamente los estamos representando. Regreso a la presentación. Y vamos a pasar ahorita a la sesión en vivo de preguntas y respuestas. Ahora sí, chicos, les pido por favor que alcen su mano o vamos a checar en el chat si ya tenemos algunas preguntas. Bien, Neftalí, ¿quieres más ejemplos de avances tecnológicos? Muy bien, miren, no me enfoqué a los avances tecnológicos específicamente, así como lo más actual y de manera general, porque ese es otro tema. Y el tema que elegí fue almacenamiento de información. Pero bueno, sí, sabemos nosotros que una tecnología se puede implementar en cualquier ámbito del conocimiento humano. Por ejemplo, hablar de tecnología no significa nada más hablar de tecnología informática, ¿sí? Y comunicaciones, sino un simple lápiz es una tecnología. Esto es una herramienta o dispositivo o cosa, ¿sí? Que nos va a facilitar nuestra vida, nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de inventar este lápiz? Pues de que nosotros, ¿verdad? Podamos registrar, ¿sí? Eventos, sucesos, cálculos, etcétera, de nuestra vida cotidiana. ¿En dónde? En otra tecnología, que puede ser una libreta, ¿sí? Un rayado, hojas específicas.
y ahí nosotros escribimos. Este es un ejemplo de una tecnología, pero todas las herramientas que conocemos, que ha inventado el hombre, pues su finalidad, ¿sí?, es facilitarnos nuestro trabajo. Entonces, hablando del área de informática y las comunicaciones, pues las tecnologías las vemos implementadas tanto en los robots, en la realidad aumentada o realidad virtual, en la domótica, ¿sí? Entonces, en la educación, a través de una serie de herramientas online que se nos proporcionan de manera gratuita, pues para poder hacer de manera masiva ya cuestionarios, juegos para didácticos para el aprendizaje, presentaciones. Entonces, bueno, tecnologías muchísimas, hasta en la cocina las podemos ver. O las cuestiones domésticas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Si ya no hay más dudas, vamos a continuar. Y nada más de manera sucinta, los avances para nuestra siguiente semana van a ser el tema de la ofimática, las tecnologías emergentes, que es la inquietud que tenía nuestra compañera Neftalí, las herramientas de aprendizaje, herramientas digitales, y vamos a ver cómo conformar un portafolio de evidencias. Y sería la conclusión de nuestro proyecto, que es el análisis del proyecto y la fase final. Y su proyecto lo van a tener que compartir, va a ser una coevaluación y esto lo van a hacer a través de un foro. Y como siempre, pues se va a hacer la valoración, ¿sí?, individual de tu asesor virtual. Y por último, pasamos a las conclusiones. Entonces, en conclusión, en relación a lo expuesto respecto al tema almacenamiento de información, podemos concluir que los datos que se procesan en un equipo de cómputo, en primera instancia, se trabajan en forma digital en la memoria principal, también conocida como memoria RAM, la cual es una memoria de acceso aleatorio y de tipo volátil. Es decir, al fallo de la energía eléctrica se pierde lo que había almacenado en ella. Para evitar esto, se recurre a guardar la información de manera permanente o por un periodo de tiempo prolongado en un dispositivo de almacenamiento secundario para que posteriormente se pueda manipular. Existen diferentes tipos de dispositivos mismos que al paso del tiempo se han modificado en cuanto a las tecnologías que utilizan para guardar dicha información, así como sus capacidades y rapidez de acceso. Les dejo aquí las fuentes de consulta y pues les agradezco su presencia. Y gracias por habernos acompañado en esta sesión y quedo a su disposición para cualquier duda que tengan en las fases de su proyecto, los pueda yo apoyar. Que tengan excelente día.